¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy recuperando una sección que se llama Palomitas y Asfalto. Me apetecía hablar de una película que he visto hace escasos 2-3 días, que se llama precisamente Gran Turismo, ¿no? Gran Turismo, de jugador a corredor, una película que tiene como protagonistas, entre otros grandes actores como David Harbour o Orlando Bloom. Me gustaría enlazarlo con varias películas porque por mi escasez de tiempo no tengo tiempo para dedicarle a todas y a cada una de las películas de este género, ¿no? Sin duda alguna, para mí, una de mis películas favoritas, aparte de Lamborghini, por todo lo que representa para mí Lamborghini, y siempre ha representado, ¿no? Que me parece una buena producción que se hizo para Netflix. En cambio, Ferrari me gustó bastante menos. Es obvio que tengo cierta animadversión a la marca por quien era Enzo Ferrari, ¿no? Una persona totalmente prepotente, totalmente chulesca, totalmente que se creía que estaba en la élite, cuando precisamente películas como Le Mans 66, o sea, Ferrari vs Ford, demostraron que Ferrari estaba a punto de la quiebra, ¿no? Y eso es lo que da origen a que Ford intente comprar Ferrari, pero en el último momento se decanta por el grupo Alfa Romeo, ¿no? Y digamos, se mantiene Ferrari, ¿no? Y eso origina la vendetta de Henry Ford Jr. contra Enzo. Pero bueno, también la tuvo con Ferruccio Lamborghini, y bueno, siempre, y luego en la vida actual, pues sigue siendo esa marca súper exclusiva que por mucha pasta que tengas, si no das la talla en ciertas maneras de ser o maneras de tal, digamos, Ferrari se vende como una joya, ¿no? De hecho, inclusive en el mundo del tuning, ¿no? O sea, es decir, Ferrari no permite que tunes sus coches, le parece una aberración. De hecho, la tuvo con el preparador, con Mansory, también, ¿no? Y por eso digo, un día hablaré de esas historias hablando de la película de Ferrari, pero como digo, tendré que darme tiempo porque mi tiempo es muy limitado últimamente por razones personales y familiares, ¿no? Pero bueno, quería hablar de esta película en sí. Me parece una película muy mal aprovechada, teniendo en cuenta los antecedentes. O sea, para empezar, digamos que esta película es de esas clásicas películas basadas en hechos reales, ¿no? No es ficción, es ficción sobre algo real, ¿no? Normalmente en este tipo de películas pues se cambian algunos detalles, se cambian nombres o se cambian ciertas fechas o eventos, ¿no? Digamos, para proteger la integridad del personaje real, ¿no? Pero en esta película había muchos alicientes, ¿no? Para que fuera una película buena, ¿no? Y no fuera, digamos, una más del montón, como pudo ser Need for Speed, por poner ejemplo, ¿no? De hecho, está rodada de la misma manera, incluso hay temas musicales, ¿no? Que coinciden con la película de Need for Speed. Es decir, cuando intentas adaptar un videojuego a la vida real, en este caso, que es tan sencillo como coches y personas, o sea, eso lo ha hecho en la saga de Fast and the Furious durante 10 capítulos o durante 10 películas, me parece bastante muy mal aprovechado, ¿no? Y también habría que hablar de ciertos elementos, ¿no? Para empezar, se habla de un chico que vive en Inglaterra, que se llama Jan Millersbrough, que este chico recibe una invitación por parte del creador de Gran Turismo, ¿no? Recibe una invitación a proposición de un intermediario, ¿no? Alguien que trabaja especialmente para Sony, ¿no? Para el videojuego, ¿no? Y se pone en contacto con la gente de Nissan, de Nismo, para desarrollar una academia que es la Academia GT, ¿no? La Academia de Gran Turismo, donde los mejores en el simulador, para mí no es un simulador, eso también habría que dejarlo claro, ¿no? Gran Turismo es un sincade, no llega a ser ni arcade ni llega a ser un simulador como por ejemplo sería Assetto Corsa, ¿no? Assetto Corsa es el simulador por excelencia. Luego hay otros Sim Racing con más bagaje, menos bagaje. Luego ha habido intentos por parte de otras desarrolladoras de videojuegos y tal, ¿no? Pero digamos la más conocida en el mundo del Sim Racing sería Assetto Corsa, muy por encima de lo que puede ser, por ejemplo, Gran Turismo Sport, ¿no? ¿Vale? Dejando esto claro, yo a lo que voy es que si ya que te basas en una historia real, el casting, quitando a David Harbour y a Orlando Bloom, me parece un poco desacertado. Sobre todo por el personaje principal, o sea, por el piloto en sí, por el jugador que se convierte en piloto, que transmite muy poco. De hecho, en muchas de las escenas que hay en la película, este chico, este actor, no mira a la cámara, con lo cual es difícil empatizar con él, ¿no? En cierta manera. Y luego la sucesión de sucesos dentro de la película, no en la vida real, porque supongo que además el chico, el piloto, o luego se convierte en piloto de carreras, y es el que hace las escenas de entre comillas, de riesgo, ¿no? Digamos, las escenas en las que conduce el protagonista real todos los coches, y a este chico, pues bueno, le pondrán dentro del asiento, dentro de un bucket, y otra persona en el otro lado, pues hará de conductor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes una cosa muy potente, ¿no? Tienes una historia que está basada en hechos reales, que al personaje principal le pasan cosas, le pasan ciertas cosas, entre ellas un accidente, ¿no?
Y tú, como director, en vez de aprovechar eso para buscarnos el lado emocional, el lado en el que empaticemos, que gracias a Dios empatizo con la película más por David Harbour, por el ingeniero que ayuda en todo esto, más que por el protagonista, y eso es lo que me hace rechazar la película en sí, ¿no? Porque dices, bueno, la película me ha gustado, pero realmente el protagonista a mí no me ha dicho nada, me ha dicho más el ingeniero, y si no estuviera David Harbour en la película, pues poco o nada, ¿no? La película comienza con el viaje de Orlando Bloom, de este representante, ¿no? del videojuego, de PlayStation, en nombre de PlayStation, en nombre de Gran Turismo, que aparece, de hecho aparece el creador de Gran Turismo en la película y tal, y bueno, este hombre se va a la Nissan a proponer casi un medio disparate, ¿no? Porque si nos atenemos a la lógica de la película, sería un completo disparate, ¿no? Es decir, poner al volante a gente no experta, pero es que encima no experta en el sentido de que en la película no se dice claramente, pero tampoco queda muy claro que Jamie Brown fuera, tuviera carne de conducir, ¿no? O sea, te lo ponen como un chico que ha estado toda su adolescencia enamorado de los juegos de Gran Turismo y que de repente le quieres pasar de estar sentado en un bucket en casa con su volante de Fanatec a ponerlo en manos de un monstruo de 500 caballos que corre a más de 300 por hora en una pista. Y que conduzca él solo. O sea, era una auténtica temeridad. De hecho, cuando él hace la presentación y lo cuenta, pues la gente algunos de los dirigentes de la Nissan, pues se quedan así como, pero ¿cómo vamos a poner a un chico al volante de una máquina? Y luego, ¿qué pasa si se mata o yo qué sé, o sale despedido en una curva y se mata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sería nuestra imagen ante nuestra imagen pública como marca ante un suceso como ese, ¿no? Pero al final, el tío este... que en el papel de Orlando Bloom, yo no sé si el personaje real era así distrónico, porque en cierto momento me molesta, porque no sé si es que tiene TDAH o es que tiene TOC, o es que no sé, pero gesticula mucho y en cierto modo te pone un poco nervioso, ¿no? Te pone un poco nervioso, pero al final consigue convencer a esta gente de Nismo, o sea, de Nissan, para que le den el visto bueno y se monte la Academia GT, ¿vale? Entonces luego nos meten en la piel del protagonista, de Jan, y además no solo de eso, o sea, nos meten en la piel del protagonista y de varios protagonistas, porque son varios candidatos, ¿no? Entre ellos hay un español, que además corrió con Jan y otro piloto más, corrieron las 24 horas de Le Mans, porque una de las condiciones era clasificar, ¿no? Para que la marca le diera la licencia, o sea, sería Nismo, Gran Turismo, PlayStation, ¿no? Es decir, pero yo creo que Nissan ya como marca sí tenía la licencia, ¿no? Se supone que esta licencia era concretamente para la Academia GT, ¿no? Que tuvieran la licencia de piloto profesional, ¿no? Entonces nos cuenta la vida de Jan, que es un chico que vive en Glasgow, en Glasgow no, vive en Cardiff, ¿no? Y bueno, tiene a su padre, que es el actor este que estuvo con Russell Crowe en la película Gladiator y que hace de padre de Jan, ¿no? Para mí error de casting no por el actor en sí, ¿no? Sino porque se mete una cara conocida o medianamente conocida, ¿no? Para que dé más peso a la película. Pero es que claro, es que si tú lo comparas con el padre de Jan, el padre de Jan es medio mulato, no es negro, ¿no? Y la mujer, pues es la típica mujer inglesa, ¿no? Entonces, claro, Jan es clarito de piel debido a eso, ¿no? Hay cosas que se cambian, por ejemplo, en la foto que utilizan, ¿no? Para recordar el pasado, ¿no? De Jan con su padre, utilizan un Ferrari F50 y el otro es un F355 berlineta, si no me equivoco. O sea, un Ferrari mucho más antiguo, pero bueno, esos cambios los puedes llegar a entender en cierto modo, ¿no? Pero claro, o sea, ya te choca, dices, vale, este actor lo conozco, vale, lo han metido aquí, pero la relación hijo-padre, y además tiene un hermano, la relación hijo-padre no te termina de convencer, porque no te termina de convencer el actor. De hecho, en los planos que está en la habitación, donde al director le parece mejor, en vez de contar la historia y poner en segundo plano a la marca, a Sony, a PlayStation, a Gran Turismo, el primer plano en que enfoca creo que encima de un mueble, varios juegos de Gran Turismo, ¿vale? Para decir, no, este chaval lleva jugando a Gran Turismo toda la puñetera vida, ¿vale? Luego tienes eso, que le enfocan a él y él no mira a cámara. Entonces a mí no me transmites como espectador. Eso me deja un poquito frío, ¿no? De cara a lo que es la película. Pero bueno, sigo avanzando y tal. Y entonces ya en un momento dado, pues se cambia de ubicación y se ve a Orlando Bloom, pues hablando con David Harbour. Que David Harbour se supone que es un ingeniero que ha corrido en Le Mans. De hecho, en la lista que tiene Orlando, nunca... era la última opción, ¿no? Para él, ¿no? Pero como se ve tan apretado porque el resto de ingenieros no quiere colaborar en esto porque les parece, como he dicho antes, un disparate, pues al final le toca llamarle a él, ¿no? Y él está trabajando con un equipo privado que se llama Kappa, ¿vale? Que es de un niñato muy hortera, todos sus coches están vinelados en oro, se cree que es el nuevo Michael Schumacher de la competición, ¿no? Y nada, ¿no? Al final, tantas fricciones con el chico, ¿no? Porque David Harbour en un momento están en una cena en un restaurante de lujo y, digamos, le hace unos comentarios que a él no le gustan nada y eso sirve como... esa fricción le sirve a él como para soltarse de esa vinculación con Kappa, ¿no? Y
meterse a este proyecto de la Academia GT, ¿no? Entonces todo esto está muy bien. David Harbour pues se come su propio papel, lo desarrolla muy bien. La relación con Orlando es de cierta tirantez, pero en cierto modo todos rezan para el mismo barco, ¿no? Y lo mejor de todo es cuando reúnen a los chavales y el ingeniero se planta delante de ellos y dice: ninguno de los que estéis aquí sois pilotos, ¿vale? O sea, les intenta desmotivar, ¿no? Para ver si alguno demuestra que tiene maneras. Hay varios, ¿vale? Jan participa, ¿no? Pero como pasaría a cualquier persona, y más en el caso de él, mira, teniendo en cuenta que hay una escena, ¿no? En la que de repente, en un momento dado, su hermano, que porque me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, a ver, la relación del padre es que el padre estuvo jugando en Cardiff, en un equipo de fútbol profesional, ¿no? Y el hermano de Jan, pues también va por la misma senda, ¿no? Entonces, digamos que el padre de Jan está mucho más orgulloso de su hijo jugando al fútbol, porque le parece algo más realista que el sueño de su otro hijo, de Jan, ¿no? Que dice: no, es que me gustaría ser piloto de carrera, sí, pero piloto de carrera jugando a la PlayStation, pues como que no es muy viable, ¿no? Parece una idea loca hasta que surge esta oportunidad por parte de la gente de Gran Turismo, y entonces pues Jan de alguna manera ve más cercano ese sueño de hacerse realidad, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Hay una escena en la que el hermano viene, ¿no? Y le dice: hoy vamos a salir de fiesta, y Jan agarra el coche de su padre, ¿no? Y luego tienen que escapar de la policía y es Jan quien conduce. Lo que no queda claro de esta situación, porque no lo deja claro la película, es si Jan tenía carné de conducir. Porque eso sería un dato más a favor, ¿no? O sea, sería, tú has conducido un coche de manera ilegal porque no tienes carné de conducir. Ese es el motivo para que tú y tu hermano os escapéis, aparte de la reprimenda que os va a dar vuestro padre, porque encima os cargáis el espejo del coche de un Volkswagen Corrado, ¿vale? Y bueno, al margen de todo eso, eso denota mucha menos confianza de tu padre sobre ti, ¿no? Porque claro, dice: es que encima no tienes ni carnet de conducir, pero ¿cómo te vas a poner a ser piloto, no? Esa sería la historia. Entonces, para mí sería una maravilla, o hubiera sido una gran certeza que dejaran claro que ya no tenía carne, ¿vale? Luego, según avanza la historia, pues acabas en la academia de pilotos, conoces a los mejores, ¿no? De Europa, ¿no? Los mejores pilotos de cada país, o sea, en el mundo de la simulación, dentro del programa este de la GT Academy, ¿no? Hay un español que está muy poco representado como español, pero bueno, habría que ver si es verdad que iba con bigote, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Y bueno, pues los comienzos pues son muy duros. De hecho, Jan está a punto de quedarse fuera de la academia porque tiene una discusión con el ingeniero por el tema de los frenos, y da la casualidad que como este chico ha jugado horas y horas, descubre que los GTR, en concreto, el modelo mismo que utilizan para la academia, resulta que le patinan los discos de freno, y cuando él intenta frenar, pues no frena a tiempo, ¿no? Al final, un piloto experto conduce el coche, se lo dice al ingeniero, y donde casi iba a quedar fuera, pues se mete dentro, ¿no? A pesar de ello, como es un personaje poco carismático y bastante tímido, pero yo creo que aquí se han pasado, porque es que el actor no transmite nada. Yo entiendo que te puedes ser tímido cuando tú estás ante gente que no conoces nada, y eso te puede resultar muy chocante, ¿no? De repente estar con mucha gente que no conoces y tal, pero a medida que avanza la película, entre los pilotos, o sea, entre los jugadores pilotos, existe una cierta amistad. También hay una enemistad, porque hay un personaje ahí un poquito repelente, un poquito subido, ¿no? Pero al final surge la amistad. De hecho, cuando él tiene el accidente gordo, mucha de la gente que está con él en la academia se preocupa por él, incluida la que luego será su novia, ¿no? Y de hecho eso hace que se estreche más la relación entre el ingeniero y el jugador piloto. Vamos a dejarlo siempre en jugador piloto, porque es decir, hasta que no ocurren las 24 horas de Le Mans, no se convierte en piloto oficial, ¿vale? Entonces, o sea, esa historia entre David Harbour y este personaje, sí coge sustancia, pero gracias a David Harbour, no realmente al chico en sí, ¿no? Entonces, eso. Y luego, a ver, me gustaría enlazar con varias películas, ¿vale? Me gustaría enlazar con diversas películas del género, ¿no? Por ejemplo, Driven, aquella de Sylvester Stallone, que habla de la Fórmula Indy, Días de Trueno, de Tom Cruise, y Nicole Kidman. Se podría enlazar también perfectamente con Rush, la de Chris Hemsworth, que me parece la mejor película de coches actual, ¿no? Junto con Lamborghini, ¿vale? Y luego, no sé, si me voy a los clásicos, pues me iría a Le Mans 62, la de Steve McQueen, porque me parece de largo la mejor, pero sobre todo por la manera de rodar. Y ahí quería meter al director de esta historia, a uno de los mejores directores, diría yo, bueno, sí, del género, que es Buckenheimer, ¿no? Buckenheimer, no confundir con el de lo diré, estas películas de Nicolas Cage, las de la búsqueda, ¿vale? Se apellidan igual, pero no es el mismo, ¿vale? Este hombre, que hace para mí la mejor escena de persecución, que son dos, en realidad. O sea, tiene una primera escena que se hace con un Audi, con un S8, en la película de Ronin, película de Jean Reno, Robert De Niro,
etcétera. O sea, tiene un elenco bastante potente, ¿vale? Y resulta que en dicha película él tiene una forma de rodar, o sea, hay unos planos en los que se coge la cámara y se pone al pie del neumático, se toma mucha cámara dentro. Mira, para mí Bullitt, hablando un poco de todo, Bullitt tiene cosas muy innovadoras dentro de lo que es el cine, las road movies, ¿no? O las películas de coches, ¿no? Una de ellas es que en la película Steve McQueen tenemos diferentes planos, ¿vale? Tenemos el plano cenital, que sería desde arriba. Tenemos planos laterales, tenemos el típico plano que luego todo el mundo copia, que es el de la rueda delantera y tal. Película que tiene una de las cosas geniales, que es solo el ruido del motor, aunque luego varias escenas de la película pues tienen eso, momentos de jazz, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra que es una cámara que está detrás del conductor, para que nosotros sintamos las sensaciones que experimenta el conductor dentro del vehículo, ¿no? Eso, si le sumas con la escena en las calles de San Francisco, los derrapes, los tapacubos que se salen, el Dodge Challenger por delante, el Mustang Boss que se convirtió en un mito, y todo esto, pues hace de esa película, que en realidad es una película policíaca que tiene una persecución cojonuda, tienes como resultado una magnífica película como es Bullitt de Steve McQueen, ¿vale? Steve McQueen luego seguiría haciendo películas en las que en unas conduciría motos, como por ejemplo esta que está basada en el mundo de los nazis tan famosa, ¿no? En la que hay muchas caras, pero que Steve McQueen tiene que hacer una carrera en moto, ¿vale? Pero Steve McQueen, como le encantaba, o sea, le encantaba el cine y le encantaban los vehículos, ¿no? Era un poco como nosotros, ¿no? Y bueno, a Steve McQueen, pues luego se metió en una película de carreras, creo que era con Porsche versus Ferrari también, como siempre, dándole mandanga a Enzo, porque en esa carrera ganaron en Le Mans los Porsches y no los Ferraris, así que una buena película. Lo mismo ocurre con la película de Chris Hemsworth, de Rush, que está muy bien rodada, es contemporánea, pero recupera esos elementos y esos planos y esa forma de rodar, ¿no? Y la historia del otro piloto de Ferrari, el que se quema, joder, que ahora no me salen los nombres, me caché en la mar, pues es bastante buena, ¿no? Y recuerda a muchos choques que han habido en la vida, ¿no? Por ejemplo, Villeneuve con Schumacher, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la Fórmula 1, ¿no? Y eso y Rush me parece de las mejores películas contemporáneas. El problema, o sea, ¿por qué hablo de todo esto? ¿Por qué hablo de Rush? ¿Por qué hablo de Le Mans 62? ¿Por qué hablo de Buckenheimer y hablo de esta película de Ronin? Porque el director de Ronin venía de grabar Grand Prix, o sea, venía de hacer documentales de las carreras de Le Mans y diferentes eventos del mundo de las cuatro ruedas. Entonces, claro, para él era muy fácil hacer una película, ¿no? Y esa persecución entre el Peugeot 405 y el BMW 720 el Serie 7 es espectacular a todos los niveles, o sea, porque está rodada de una manera, y además no es la típica película que utilizas en la aceleración de fotograma para que parezca que van a mayor velocidad, está rodada cojonudamente, ¿no? A pesar de que hay cosas que siempre las persecuciones pasan, ¿no? Demasiados coches raros, coches parados, o sea, están parados de esa forma para que se haga de determinada forma la escena, pero la sensación de velocidad y la sensación de tal, incluso de Niro haciendo un trompo ahí en una rotonda, pues la verdad que le queda cojonudo, y además con el plano de cámara ahí rodando como de Niro tal, esas son cosas que una persona del cine y además del mundo de las carreras solo sabe rodar, ¿no? Entonces esta película adolece de eso, de que no tienes la sensación, me hubiera molado, porque te coge mucho la cara del piloto en el cristal, hubiera molado planos desde dentro, planos en un lado, planos en el otro, o sea, hubiera sido más aprovechable la película para que me entendáis, ¿no? De alguna manera. Y claro, luego esos momentos a lo Transformers de que el coche se desmonta en plena carretera y lo vemos desde dentro, ¿no? Rollo, como digo, a lo Transformers, luego momentos de las válvulas, ¿no? Muy copiado de Fast and the Furious, es decir, se prima más la espectacularidad que la epicidad. O sea, es decir, hay escenas que son muy espectaculares, pero son para nada, absolutamente nada épicas, ¿no? Para lo que es una historia de una persona que la ha vivido en carne y hueso y que además coprotagoniza esta película de manera, digamos, es como la mano en la sombra que conduce los coches que vemos a lo largo de todo el metraje, ¿no? Entonces, me parece muy desaprovechado. Y luego, el momento del accidente, que tuve que mirarlo a través de internet para saber cuándo ocurrió. Este accidente ocurre después de Le Mans, no ocurre antes de Le Mans. El accidente no ocurre antes de Le Mans, ocurre después de que él conduce en Le Mans y consigue el certificado de la FIA, ¿no? Como piloto de carreras. Este chico tiene un accidente en el cual su coche acaba matando a un espectador y a él le crea un trauma que el mismo ingeniero, ¿no? El ingeniero que estaba en la GT Academy es el que le motiva a volver a las carreras. De hecho, él acaba en la Fórmula, pero no en la Fórmula 1, sino en la Fórmula Indy, o no sé cómo se llama, ¿sabes? Que es no sé, como si fuera la la GT2, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? En la Fórmula 1. Y el chico sigue corriendo, ¿no? Y claro, lo que te llama la atención es que al final tampoco es un gran ganador, porque lo único que hace es quedar cuarto, clasificarse, hacer buenas carreras de vez en cuando, pero no tiene un gran amplio registro de victorias en la vida real, ¿no? Pero bueno, es que
intentas hacer una película de superación personal, o sea, de superación, siempre es de superación dentro del deporte. Encima coges a un chico de color, afroinglés, ¿vale? Nos muestra la relación con la familia, pero resulta antinatural, resulta un poco plástica, ¿no? Para ser exactos. Orlando Bloom interpreta un personaje histrónico que te llega a molestar a la vista, ¿no? Y David Harbour es el único que funciona ahí como catalizador, ¿no? Entre el chico, las carreras, Orlando Bloom, la gente del videojuego, o sea, es el catalizador a todo. Y el pequeño grupete de amigos que se hace dentro de la academia y tal, es el núcleo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es como si su familia no fuera el pilar de él. Realmente el pilar de él es la chica esta que es como su novia, y los amigos que ha conocido en la academia. O sea, es ahí cuando él pasa de introvertido a ser un poquito más extrovertido, ¿no? Pero el piloto no mira a cámara en ningún momento, ¿vale? Y luego en las carreras, pues bueno, sí, mira a la cámara porque tenemos muchos planos sobre él, ¿no? Pero quiero decir, es una película muy desaprovechada, es una película que podía haber sido mejor, podía haber sido mucho más épica. La música está bien, pero es lo que digo, esos momentos, bueno, es que yo cuando vi lo del accidente del chico, lo primero que me vino a la cabeza, digo, esto es cuando pasa lo del CLK GTR, que se levanta del suelo y pega varias vueltas de campana, que es uno de los peores accidentes, que de ahí, de hecho, Mercedes se retiró por completamente de la competición hasta cierto tiempo, y luego volvió, que es un accidente gravísimo dentro del mundo de la automoción. Y luego tienes el recuerdo de Senna, ¿no? Yo cuando era pequeñito me encantaba mucho la Fórmula 1, y tienes el recuerdo de Senna que es exactamente igual, ¿vale? Te cogen ahí el mismo, medio volando y tal, y dices, y además luego cuando lees la historia real, dices, pero si esto ocurrió después de Le Mans. O sea, esto ocurre después de Le Mans. O sea, no ocurre antes, no ocurre cuando él está en la academia, ¿no? Entonces, ya saber ese dato te resta mucho de la película, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? En líneas generales, es una película que para pasar un buen rato, es una película para verse, es una película que bueno, resulta entretenida para pasar el rato, ¿no? Y no pasa más, cuando podría ser una película tan épica como la de Le Mans 66, como Le Mans 62, como Grand Prix, como otras tantas del género, ¿no? Pero se queda en una película del montón porque se prima más durante toda la película, es que nada más que ves logos de PlayStation, de Gran Turismo, de Nismo, o sea, de hecho, el avión es jet privado, es el de la Nissan, el de Nismo, así que dice, bueno, sí, ya que los promociona, pues es lo lógico, ¿no? Pero, es decir, la cámara enfoca ahí, no enfoca a la gente. Y luego no se mira nada del público. De hecho, en Le Mans, en vez de tomar grandes planos, como se hizo en Grand Prix, o Le Mans 62, en la de Steve McQueen, que se toman planos de todo, del reloj de Tissot, se toman planos del público, de la gente entrando a Le Mans y tal. No, de hecho, hay un momento que mola mucho, que es cuando canta la marsellesa, ¿no? En el circuito, ¿no? Y se bajan los soldados con la bandera, ¿no? Con la que tienen que dar la salida, se bajan de un helicóptero y luego pasan los aviones, los cazas franceses, ¿no? Tirando humo con la bandera de Francia. Eso mola, pero te quiero decir, no se ve el ambiente, ¿no? La sensación que puedes tener de estar en Le Mans, nada más que ves, o sea, y tampoco se ve mucho los paddocks, simplemente cuando David Harbour habla, no ves los paddocks de los otros, o sea, no ves los repostajes de los demás. Sí, hay varios competidores dentro de la carrera, pero estás tan centrado en el protagonista y se olvida, y luego del archienemigo bueno, le salen dos tontos por el camino. Uno es el chico este que digo que está en este equipo privado de capa, y luego hay otro que en las primeras carreras conduce contra él con un R8, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, poco más, o sea, no es, y ni siquiera tienes ese pique, ¿no? Porque por lo menos había piques, o sea, hay un momento que parece que va a haber pique fuera de pista, ¿no? Como pasa con Tom Cruise en Días de Trueno, y tampoco te lo llegas a creer, es muy poco creíble, porque yo creo que cuando te van a matar en la pista, ¿entiendes? No le señalas con el dedo y dices, casi me matas, no, te dan ganas de romperle el cráneo, ¿entiendes? Porque ha hecho que te juegues tu vida, ¿entiendes? Y gracias a Dios estás ileso, ¿no? Y luego no se muestran muchos planos de los accidentes. Sí, es verdad que hay un momento que hay uno que se estrella, ¿no? Y se empieza a quemar. O sea, me faltan cosas que son naturales, que ocurren en circuito. O sea, no sé, las banderas amarillas, bueno, hay un momento que sí que sale safety car y tal, pero hay cosas que gente que estamos mamando de Fórmula 1 y de grandes premios de estos, ¿no? La DTM, los superturismos, que también fue una época dorada del mundo de la automoción. Te faltan cosas, o sea, dices, aquí faltan elementos que son típicos de esas carreras, ¿no? Y que no están presentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos, un Le Mans sin chicas bonitas, ¿no? Que es lo normal que ocurre en la Fórmula 1, los paddock y tal. Pues nada, no había nada de eso, ¿no? Entonces, como digo, es una película que podía, que es más un quiero y no puedo, que acaba como Need for Speed, siendo más una película, pues eso, para contentar a cuatro fans, y cuando tenía una historia muy potente como es la historia del protagonista, que podía haber sido mucho más, ¿no? Entonces, lastimeramente, es lo que hace que esta película, pues no le pueda dar el visto bueno, como se lo doy a Rush, por ejemplo, como se lo podía dar a Draven de Stallone, que fíjate, un tío con esteroide haciendo una película de carreras. Pero coño, lo hace bien, dentro de lo que cabe lo hace bien. Entonces, para mí esa es la impresión y la sensación general. Y nada más.
más, gente, hasta aquí mi review, espero que os haya gustado. Decidme si queréis más vídeos de estos, y lo mismo, pues cuando tengo un tiempo, pues me animo a hacer la review de la película de Rush, la película de Lamborghini, la película de tal, porque hay muchas películas de las que podemos hablar. Inclusive podemos meter las de Mad Max, cosa que me encantaría meter en esta sección, ¿no? Porque es una road movie, y bueno, la historia del V8 y del Interceptor, Interceptor, que también se le llama la película de Wright, el aparecido, ¿no? Aquella del Dodge Interceptor. Pero bueno, el Interceptor se le llama aquí en la película de Mad Max al V8, al Ford Falcon, y es otro coche mítico y emblemático del mundo del celuloide, ¿no? Así que si queréis que hable más de películas de estas, yo encantado de hablar de ellas, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.